Muy buenos días, República Dominicana, o desde la República Dominicana para todas las personas que nos escuchan todos y cada día en esta transmisión que hacemos. Hoy hace mucho calor, señores, un poquito menos que en el día de ayer, pero todavía siguen algunas provincias en alerta. Y bueno, eso significa que debemos seguir tomando las medidas respecto a esto. Ya allá a la vuelta de la esquina tenemos la temporada ciclónica que habría de iniciar este 1 de junio. Muy activa será, según han dicho los expertos. Como activos serán también los desafíos, señores, ahora que ya han pasado las elecciones, que la conversación pública ha cambiado rápidamente de tema, de hacer las evaluaciones y valoraciones respecto a esta jornada. Y dentro de lo que se está moviendo, bueno, vuelve un tema que es muy particular, que comienza a sacar la cabeza como el más destacado y el más preocupante, evidentemente, de todo, que es la reforma fiscal. Fue exactamente lo mismo que pasó cuando inició en el 2020 el periodo gubernamental del presidente Luis Abinader. ¿Se recuerdan que se habló de reforma fiscal y que tuvo que echar rápidamente hacia atrás porque hubo mucha resistencia de la gente? De algo que se viene postergando, que lo postergó en sus 8 años de gobierno Danilo Medina con aquel pacto fiscal que fue un mandato de la ley y que nunca le pusieron la mano, porque eso tiene un costo político que parece que no quieren pagar, ¿no?, los gobernantes, porque lo propio ocurrió también durante el primer periodo de Luis Abinader, donde se nos planteaban las cosas de una manera drástica, en el sentido de que por la situación que nosotros teníamos y que seguimos teniendo, o nos endeudábamos o hacíamos una reforma fiscal. Probablemente es una pelota muy caliente que va a tener que manejar el presidente Luis Abinader en este periodo, pero bueno, yo creo que es interesante e importante que nosotros podamos tener claro qué es lo que es una reforma fiscal, que en respuesta técnica lo que la gente entiende es que, bueno, me van a aumentar muchísimos impuestos. Son cambios ciertamente que se dan en el sistema que regula todo el Estado, que recauda dinero a través de los impuestos. Y esas reformas fiscales que siempre han sido equivalentes a subir impuestos, no necesariamente tienen que ser así. Se pueden bajar los impuestos a algunos productos, se pueden subir los impuestos a otros productos, se le pueden quitar impuestos a algunas cosas o subirlas a otras, o ponerlas a empresas o personas que quizás no tenían. En fin, hay toda una serie de manejos que implica la mentada reforma fiscal, en la que no solo se ven los números, sino también cómo el Estado cobra los impuestos y cómo, sobre todo y muy importante, cómo maneja entonces esos recursos. Aquí en el país, evidentemente que necesitamos abocarnos a una reforma, porque es claro que el Estado necesita más dinero y, por supuesto, años tras años vamos acumulando todas estas carencias de dinero y eso se convierte en un déficit fiscal del que tanto nosotros hablamos. Recordamos, por ejemplo, el déficit fiscal que todos repiten cuando salía de la administración Leonel Fernández, que estaba en 144.000 millones. Eso significa que el gobierno gasta más dinero de lo que entra en economía simple, y el Estado entonces tiene que endeudarse porque tiene que compensar todo esto. El Producto Interno Bruto, que es el tamaño de toda la economía del país, entonces va creciendo. Ese es otro aspecto, y así como el gasto, como va creciendo la economía, también el gasto que nosotros debemos tener para mantenerla, siempre y cuando ese gasto sea en sectores que sean productivos y no que sea dinero repartido, dinero que se va a los bolsillos de los que están ahí para que las cosas fluyan, que normalmente es lo que nos provoca ese gran déficit fiscal de lo que nosotros hablamos. A ver si me entienden. Ese déficit lo crean precisamente esos sectores que ese dinero se los roban, para decirlo de manera directa, no que se invierte en sectores productivos que vuelven precisamente a la economía para engrosar el Producto Interno Bruto, que es la economía global que produce el país. Entonces,
como sube el gasto, bueno, pues también los ingresos tienen que subir. Esa es una relación también, ¿no?, de economía simple. Y por supuesto uno dice, bueno, pero lo que deberían de hacer es reducir el gasto y ahí ya el problema estaría resuelto. Hay otros modelos que sugieren otras cosas, como que se pueda reducir entonces también el tamaño del Estado para que el gasto pueda ser menor y no haya entonces que compensar ese déficit a través de más impuestos o a través de más deudas, que son las dos aparentes únicas salidas según los expertos, que no soy yo, por supuesto, porque economista no soy, pero es la simpleza del planteamiento para que nosotros entendamos de qué se nos están hablando. O sea, hay un tema que es un tema de estos modelos, de cómo funcionan aquí en República Dominicana y en muchas partes del mundo, y bueno, parece que ese es el modelo que persiste. Y desde hace años, de alguna manera, el presidente Danilo Medina, en su segundo periodo, Luis en este primer periodo, lograron un poco, esquivar la bala de la necesidad de que se implemente una reforma fiscal. Sin embargo, aquí estamos de nuevo en el punto. Lo que pasa es que lo más fácil para los gobiernos, y probablemente por eso, además de ese costo político del que hemos estado hablando, para esquivar la reforma, porque tiene un costo bastante alto, nuestros gobiernos lo que han decidido es subir los impuestos que todos pagamos todo el tiempo. Yo me refiero a esa inversión que tú haces, que por cada 100 pesos que tú gastas, señores, sí o sí nosotros tenemos que pagar 28 pesos. Y nosotros sí no tenemos forma de evadir, porque cuando vamos al supermercado, ahí en la cuenta total nos ajustan un monto, y en ese monto nos han enchufado esos 28 pesos que por cada 100 que consumimos nosotros tenemos que pagar. Y no tenemos escapatoria. Habría que preguntar si entonces las grandes empresas, eso que nos cobran a nosotros, sí o sí, ellos lo aportan, ¿no? Lo registran. Si eso se contabiliza en el Estado, por ejemplo, nosotros no tenemos cómo escaparnos del ITEVI, del impuesto sobre la renta. Y eso, señores, viene con el fuñido anticipo incluido para completar. Entonces, en los últimos 40 años se han hecho por lo menos 15 reformas. Ustedes recuerdan el paquetazazo que nos juntaron en el año 2012, donde subieron el ITEVIS, ustedes se acuerdan que el ITEVI era de 16% y nos lo clavaron a 18%, y eso de que era de manera temporal, como el precio de la gasolina, que si sube, sube, y que si baja, baja, pero mentira que nunca baja. Nunca más bajó. Se nos quedó por siempre ese 18% del ITEVIS que era provisional y nunca bajó. Entonces, ese paquetazo que aquí se conoció, pero los más ricos, entonces la gente habla mucho, que la clase media, bueno, efectivamente la clase media es la que carga con el fardo más pesado, porque los ricos, los impuestos significan o sea, para ellos eso es un pellizquito. Eso no impacta tanto su bolsillo, que es lo que le importan a los más ricos. Para los más pobres no significa nada, porque vamos a ser claros, son muy pocos los que pagan esos impuestos. Tampoco significa nada para ese sector informal que nosotros tenemos de la economía, que es el empleo informal, que son 56%, 57% aquí en el país. Entonces, para las industrias, por ejemplo, las múltiples industrias y los sectores que están exentos de los impuestos desde hace años, les da 3 pitos y una flauta que se hable de reforma fiscal. Para nosotros sí es un impacto. Entonces, yo creo que yo no sé de qué manera lo podrían hacer los gobiernos, señores, empezar a hablar de reducir la informalidad laboral, ¿no? Y con eso, bueno, se le quitan exenciones, o sea, concentrarnos en los impuestos que pagan las 600 grandes contribuyentes que hay en el país, que al final representan el 75% de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos. Y así nosotros quizás tendríamos una solución, porque así
probablemente pudiéramos salir ahora. Ese es un sector que tampoco nadie quiere tocar, porque ese es un sector que igualmente tiene un impacto político, que son normalmente los que hablan de la necesidad de que nosotros mantengamos la estabilidad a partir, por supuesto, de la estabilidad en la economía. Pero aquí, ya usted sabe, todo el mundo va a jalar por lo suyo, todo el mundo va a criticar, a gritar por lo suyo. Así que propuestas hay, y hay muchas propuestas de todos los colores y de todos los sabores, sobre todo porque son tantas los vericuetos fiscales que se hacen aquí en el país, que han hecho que nuestro gobierno a través de los años el sistema tributario sea excesivamente complejo. De todo eso es de lo que se va a hablar en estos días respecto al tema de la mentada reforma fiscal, que las soluciones podrían estar ahí. Sin embargo, hay sectores privilegiados, hay otros que no los tocan porque son poderes permanentes. Aquí la voy a meter con los empresarios, con los grandes empresarios, con los que están exentos de pagar impuestos y con los que evaden impuestos, que son muchos de los que nos lo cobran a nosotros sí o sí. Entonces, esa es la situación, señores, que nosotros estamos viendo y de lo que vamos a discutir, y que se ha querido tanto posponer, y que es la razón, según dicen ellos, porque no hay otra salida, por la que se ha endeudado tanto este gobierno como se endeudó el anterior y el anterior y el anterior, porque cada vez la situación la encontramos de peor a peor. Entonces, esa es la realidad, y es importante que nosotros, bueno, pues podamos entender qué es lo que pasa, y sobre todo, sobre quién recae la gran responsabilidad y cómo jugársela en este caso, para que definitivamente, si se va a hacer esa reforma, bueno, pues si nos va a impactar, que nos impacte a todos, que nos puñamos todos, o nos salvemos todos. Señores, Rosa María Pilarte, que es la actual diputada por La Vega del PRM, fue condenada ayer a 5 años de cárcel por lavado de dinero del narcotráfico. Ahí seguimos con el tema de las curules y de los legisladores que van y que han convertido algunos al Congreso Nacional como si fuera una gran lavadora de dinero sucio del bajo mundo, no solamente del narcotráfico. La decisión la tomó la Suprema Corte de Justicia, que era donde estaba siendo juzgada por aquello de que los congresistas tienen jurisdicción privilegiada, o sea, donde nos pueden juzgar a nosotros, los ningunos ninguneados. No, los honorables tienen una jurisdicción privilegiada, y esa prisión, que la va a cumplir a partir de agosto, cuando ya cesen sus funciones la señora Pilarte, también por otra facilidad que se llama la inmunidad parlamentaria. Por eso era que la señora, a pesar de estar involucrada en ese proceso judicial, trató por todos los medios de volver a candidatearse, porque eso iban a ser 4 años más de inmunidad parlamentaria, que iba a estar campante y sonante como si nada. Pero ahí está. Le tocará entonces después de agosto a la señora Pilarte darse una temporadita, aunque no será tan larga, por la cárcel de Rafael Mujeres. Pero hay otra parte, que es los 200 salarios de multa que tendrá que pagar, pero además tendrá que pagar los costos judiciales, y además, señores, la autorización para que le decomisen varias propiedades que la señora tiene en La Vega y en Jarabacoa. Esto es un caso que no es muy común, que un diputado en funciones sea condenado a la cárcel en este país, aunque hay algunos que sí. Por ejemplo, el caso de Miguel Gutiérrez, pero bueno, yo no sé si ese cabe en este renglón, porque el señor Miguel Gutiérrez, recuerden ustedes que fue condenado en Miami por los gringos, en ese caso. Pero ustedes recuerdan a Radamés el Chino, Radamés García, a ese señor que lo condenaron a 1 año y medio de cárcel porque patrocinaba la entrada ilegal no solo de haitianos, sino de chinos a través de la frontera. Y Ramón Antonio Fernández, que también era del PRD, que fue condenado en el año 2012 por 1 año de prisión, nada más y nada menos que por violación a una menor de edad.
Hay otros casos que son menores, como el de Sadoki Duarte, que es actualmente diputado por el PRM y que lo condenaron por agredir a un policía y un fiscal en el 2020, pero fue una condena solamente de 3 meses de prisión que fue suspendida, por tanto, el señor nunca pisó la cárcel. Así estamos, señores, en esta jornada postelectoral, pero teniendo que poner los pies sobre la tierra para ocuparnos de los temas terrenales que tenemos ahí. Y miren que les aseguro y les juro que en los próximos días, claro que sí, tendremos que hacer discusiones serias, importantes, y es bueno que lo entendamos, sobre la tan vapuleada y retrasada reforma fiscal. Mientras tanto, yo quiero decirles que le den like a esta transmisión, que la compartan. Por supuesto, agradecer como siempre a Farmacia GBC por su 20% de descuento en todas las sucursales y en todos los medicamentos, sin excusa, porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Suscríbanse si no lo han hecho, háganlo también a patreon.com/soyvonferreras, y vamos a desearle muy buen día para todos, para todas.